Nuestro invitado de hoy nació en Venezuela, porque al fin y al cabo, un vasco puede nacer donde quiera. Se trata de uno de esos políticos a los que la experiencia le ha hecho no tener pelos en la lengua y atreverse con lo que otros no se atreverían. En otra vuelta de tuerca, Iñaki Anasagasti. Iñaki Anasagasti, muchísimas gracias por estar aquí. Yo, a pesar de las diferencias ideológicas que tenemos, te respeto muchísimo. Yo vengo de una familia que luchó contra la dictadura y estar con alguien que viene de una tradición de lucha contra la dictadura y de familia de exiliados es un honor. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bien hallado. Ya hemos estado comentando que había estado contigo hace años, ¿no? En Forapache, la Tuerca. Te quiero preguntar por esa niñez tan especial. Yo nací en Venezuela como consecuencia del exilio de mis padres. Mi padre llegó en el año 39 a Caracas, que tenía 300.000 habitantes, y hoy es otra cosa, ¿no? Y eso lo tengo muy dentro y además yo creo que impregna mucha labor. Y siempre que hablo de cosas vinculadas a la guerra o a la República, la gente me dice, oye, hay que mirar al futuro. Y digo, ¿y por qué el futuro no es la República o no es lo que hicieron aquellos o no les dejaron hacer? Por tanto, efectivamente, eso me marcó mucho. Mi padre llega el 39, le había conocido a mi madre en San Juan de Luz, el día de San Ignacio, por eso yo me llamo Iñaki. Y entonces, bueno, pues esas cosas, no, la guerra va a terminar, los aliados le van a quitar a Franco, tú vas a poder volver y entonces nos casamos en Bilbao. Pero la guerra terminó, los aliados no quitaron a Franco, mi padre le llamó a mi madre y entonces yo nací en el oriente de Venezuela porque una serie de vascos pues, tenían que sobrevivir, ¿no? Y entonces crearon una pequeña compañía de construcción de pequeñas escuelas. Y entonces le tocó construir en el oriente de Venezuela, ¿no? Yo por eso nací a 5 metros del mar Caribe, en una casa colonial con chinchorro y con palmeras. Y eso, pues lógicamente, había una pequeña colectividad vasca, ¿no? Y eso pues también marca, porque las familias vascas daban por hecho de que Euskadi, poco menos, que era independiente, que vivíamos en el paraíso terrenal, que éramos los mejores. Y eso, pues sí, me marcó mucho. Pero yo, por ejemplo, aprendí una cosa, que Simón Bolívar había libertado a 5 repúblicas en América. Claro, es que eso, ¿cómo es ese contraste? ¿Cómo es ese San Sebastián, ese Bilbao dominado por el franquismo? O sea, ¿qué te encuentras tú allí? ¿Qué se encuentra un niño de 7 años que tiene que volver, que tiene que crecer aquí? Me encuentro con 2 cosas, que me quitan el nombre. Yo era nacido Iñaki y paso a ser Ignacio. Que tenían que aprender formación del espíritu nacional, que mi padre protestó para que no lo hiciera. Y en tercer lugar, pues que Simón Bolívar, que yo había aprendido que era libertador, resulta que era un separatista peligroso, que había roto la unidad de la corona española con sus sediciones en América, ¿no? Bueno, eso es lo primero. Pero antes yo, cuando vine con mi madre en un barco de esos famosos grandotes, un paquebote de la época, el Marqués de Comillas, el Marqués de Comillas tardaba 21 días en venir desde La Guaira porque hacía una serie de escalas, ¿no? Y entonces en ese barco pues, a los niños le daban películas, pero no había vídeo y esas cosas. Entonces a mi padre le gustaba mucho el cine y había comprado películas del Gordo y el Flaco, del Pájaro Loco, de Abbott y Costello, y mi madre ofreció las películas, ¿no? Entonces las películas las vimos los niños, pero se acabaron las películas de dibujos animados y estas cosas. Y en una de esas películas se coló una en la cual se inauguraba el Centro Vasco de Puerto La Cruz. ¿Y eso se proyecta? Y eso se proyecta en el Marqués de Comillas, de la Transatlántica Española. Toma ya. Y estaba el capitán, y estaba el que era ministro de Obras Públicas, que iba en viaje, que venía de Venezuela de viaje oficial, y se llamaba el conde de Vallellano, que había sido alcalde de Madrid. Entonces, cuando ve la Icorriña, se pone como un loco a gritar, fuera, 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 fuera. Imagínate el lío que se monta, ¿no?, en un barco de esos. Y luego, cuando llega el barco a Santurce, pues a mi madre sube la policía y la detiene, ¿no? Entonces, tú me preguntas qué impresión, pues una impresión horrorosa, ¿no? De esas cosas que se te quedan aquí para toda la vida, como en esas películas de judíos, pues igual.
Después de 10 años aquí, tienes que volver. Vuelves Sí. a Venezuela porque fallece tu padre, creo que es el año 65, Sí. y cuando vuelves empiezas a militar como joven nacionalista vasco, creo que eres presidente de las Juventudes del PNV Sí. allí. Claro, eso tiene que ser una identidad mestiza difícil, es decir, ser nacionalista vasco, Sí, sí. ahora sí en Caracas, ¿no? Estás estudiando periodismo y sociología. Sí, lo que pasa es que el Centro Vasco de Caracas es el centro más político que hay en toda América, ¿no? Es de exiliado fundamentalmente del PNV y algo del Partido Socialista, pero fundamentalmente del PNV. Era como un pueblito de Euskadi en el centro de Caracas, en el Paraíso, en un barrio residencial de Caracas. Y claro, ahí había todo actividades, pues era como un pueblo, pues socialistas, de ANV, del PNV. Para mí, o sea, si tú me preguntas cuál fue mi escuela de formación desde el punto de vista político, fue el Centro Vasco de Caracas. Las asambleas, los líos que teníamos, y luego la política venezolana. La política venezolana es muy rica, y entonces había una lucha continua entre Acción Democrática y COPEI, los partidos del sistema, que además tenían mucha influencia norteamericana a la hora de hacer las campañas. Y eran unas campañas muy novedosas, muy ricas, hasta tal punto que cuando yo vine aquí, la primera campaña que hicimos para elegir el Ayuntamiento de Bilbao, yo apliqué exactamente una campaña de un candidato, Luis Serra Campis, me imagino te suena el nombre, que fue presidente, la apliqué exactamente a Bilbao y ganamos. O sea que eran unas campañas muy, muy interesantes. Y eso, lógicamente, pues es esa doble identidad. Por una parte la venezolana, pero ¿sabes en qué no me admitían que yo era venezolano? En la manera de hablar. Cuando llegué en el año 55, hablaba como un niño venezolano. Hablaba como Boris Izaguirre. Claro. ¿Te imaginas tú en una clase de los marianistas en San Sebastián que llega en marzo un niño claro, hablando como Boris Izaguirre? Pues era un tío muy extraño, ¿no? Claro. Pero cuando voy de nuevo a Caracas, hablo como un español cerrado de estos, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre tenía esa doble contradicción. Nadie sabía de dónde yo era. Yo era de Cumaná, del oriente de Venezuela. Cuando vuelves en el año 75, que todavía no ha muerto Franco, es en agosto, hay unas circunstancias de clandestinidad. Yo te quiero contar una anécdota. Mi padre estuvo en la cárcel, era de la FUDE, y allí coincidió con un mito del PNV, con Joseba Elosegui, que le llamaban el Bonzo, y mi padre me explicaba, decía, claro, ese perfil de militante del PNV tenía poco que ver con los demócratas que había en la cárcel entonces. Era un señor mucho más mayor. Yo te quiero preguntar, ¿cómo era esa militancia del PNV cuando llegas aquí en 1975 en circunstancias de clandestinidad? Yo sé que tú estuviste por lo menos 3 días encarcelado. ¿Cómo es? Bueno, si me permites, voy a hablar de Joseba Elosegui, porque fíjate, es un personaje curioso. Resulta que es el militar de más alta graduación el día que bombardean Guernica, era capitán. Y ve aquello, ¿no? Y se le queda de tal forma grabado, y sobre todo una rebeldía interna, porque claro, resulta que luego Franco dijo que eso lo habían quemado los propios nacionalistas y los dinamiteros asturianos de la CNT. Y eso se le quedó grabado de tal manera que quiso llevarle el mismo fuego que había llevado Franco a Guernica, el mismo fuego se lo quería llevar a Franco. Y en lugar de matarlo, o de hacer, porque claro, él estaba dispuesto a morir. Quiero morir por algo, escribe un libro, quiero morir por algo. Se roció con alcohol. Por eso le llamaban el Bonzo, claro. Y se echó ante Franco en la apertura del campeonato de pelota a mano del año 73, creo que fuera. Y entonces por eso estaba encarcelado. Era un personaje curiosísimo, terminó de senador, o sea que al final, mira. Pero luego, efectivamente, yo en el año 75, que está muriendo Franco, el PNV durante 40 años, pues lógicamente no había propiciado la lucha armada, pero había trabajado mucho en temas culturales, temas de castolas, claro, y en temas de organización. De tal manera que cuando ya muere Franco había ya una estructura mínima que nosotros con una publicación, la publicación Euskadi, a mí me llaman para que venga de Venezuela, y con esa publicación, lo que puede hacer una revista pequeñita y hecha a ciclostil, pues va creando poco a poco organización en el reparto, en la gente que viene a por los paquetes de propaganda y ese tipo de cosas, ¿no? De manera que yo me encuentro con un mundo por hacer y yo con una cierta experiencia, porque luego nosotros éramos un partido que habíamos fundado la Democracia Cristiana en el año 47, que yo ayer precisamente tuve un lío con Margallo, ¿no? Porque Margallo me echó en cara de que nosotros en Europa no somos nada, ¿no? Efectivamente no somos nada, pero claro, es que el Partido Popular nos dio una patada en Chile, nos sacó de la Democracia Cristiana porque nosotros protestamos porque la Democracia Cristiana, que había nacido como una tercera vía, pues había dado entrada a nada menos que a la señora Thatcher y a Berlusconi, y eso no tenía nada que ver con la Democracia Cristiana, ni con la Europa Federal, ni con lo que nosotros propiciábamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros estamos en un equipo demócrata cristiano del Estado español porque teníamos la experiencia de la República. En la República nosotros no estuvimos en el Pacto de San Sebastián, que fue en el año 30. Los catalanes sí, y tuvieron el estatuto en el año 32. Y entonces nosotros nos pasamos 5 años, todos los años de la República, reivindicando el primer estatuto de autonomía. Y entonces nuestros mayores nos decían, tenemos que tener amigos en Madrid.
Tenemos que tener partidos homólogos en Madrid, porque si no somos muy pequeños, no podemos hacer política. Y nos guste o no, España existe, Madrid existe, la política española existe. Tenemos que... Bueno, y ese equipo. Lo que pasa es que ese equipo fracasó. Y el único partido que salió de aquel naufragio fue el PNV, que tuvimos 8 diputados y todos los senadores. Estabas pensando en la democracia cristiana de Ruiz Jiménez, por ejemplo. De Ruiz Jiménez y de Gil Robles, que un personaje de la derecha española dura que se reconvirtió de alguna manera, pero acabó luego al final volviendo a los orígenes, ¿no? ¿Qué diferencia hay, Iñaki, entre un conservador católico vasco y un conservador católico español? Yo creo, no sé, a mí, por ejemplo, Alcide de Gasperi, que es uno de los fundadores de la democracia cristiana, decía que él era un hombre de centro que miraba a la izquierda. Y eso es una bonita definición que nosotros siempre nos hemos visto un poco reflejada en ella, ¿no? Más que demócrata cristiano, social cristiano, ¿no? Que es también un poco lo que era en su tiempo también Copey en Venezuela, ¿no? Pues un conservador español como Ruiz Jiménez, pues era un hombre muy católico, efectivamente. Yo creo que se confundía el catolicismo, un catolicismo conservador, porque él había sido ministro de Educación, nada menos, con una militancia, con una orientación también social importante, ¿no? Incluso Umbral decía que el bueno de Ruiz Jiménez, que lo lógico era que un lobo se pusiera piel de cordero, pero que un cordero no se pusiera piel de lobo. Y eso, de alguna manera, le estigmatizaron al pueblo de Ruiz Jiménez, la Iglesia no lo apoyó y no salió elegido, ¿no? Pero es curioso, porque tenía un prestigio enorme. Otra anécdota que me contaba mi padre, él estudiaba Derecho, sacaron a García Valdecasas, que era el decano, le sacaron del despacho y le dejaron fuera de la facultad. Y Ruiz Jiménez trató de interceder de cómo estáis haciendo esto a este hombre y tal, y los estudiantes le decían, don Joaquín, no se meta usted, no se meta usted, pero le respetaban enormemente. Sí. En primer lugar, porque era una buena persona. Yo creo que en política hay que ser buena persona. Y este era una muy buena persona. En segundo lugar, se había enfrentado a Franco. Franco le había cesado como ministro de Educación. En tercer lugar, tenía un apoyo internacional de todas las... Bueno, pues de la democracia cristiana europea. La prueba está aquí en Madrid. Hicimos un acto en el año 77 y vinieron los líderes, sobre todo italianos, porque había una gran preocupación, porque no hay que olvidar que en el año 74 había habido un golpe de Estado en Portugal. Y entonces... Aquel régimen de los militares portugueses asustó mucho, sobre todo a los norteamericanos. Y entonces inmediatamente dijeron, hay que hacer algo, hay que hacerlo. Franco se muere y aquí no tenemos un centro político y entonces hay que apostar por la democracia cristiana, que es la que en ese momento gobernaba en Europa. Lo que pasa es que lo hicieron rematadamente mal, la Iglesia no apoyó la operación y no salió elegido ninguno de ellos. Entonces la pregunta, la diferencia que hay un conservador... Yo creo que nosotros tenemos siempre una vertiente social muy acusada. Y en cambio yo creo que aquí se va más por lo religioso que por el tema social. Te quiero preguntar por una figura de la que siempre has hablado bien, que es Adolfo Suárez. Es decir, como Adolfo Suárez, tú siempre has dicho que tenía una sensibilidad hacia el problema vasco distinta a la que tendrá la derecha española, también heredera del franquismo, que llega después. Bastante más de 100 años de incomprensión entre los gobiernos centrales y las autoridades vascas. Yo siento un profundo respeto por el pueblo vasco. ¿Cuál es esa sensibilidad diferente que tenía Suárez? Suárez? La sensibilidad de que era un hombre que no tenía ideología, que había... Era pragmático. Era muy pragmático, ¿no? Y fue muy valiente. Porque ahora la política española se distingue en que te dicen una cosa y nunca hacen nada. En cambio, este hombre por lo menos decía y hacía, porque el reconocimiento del Partido Comunista pues, en la Semana Santa del año 77, eso lo originó casi el golpe de Estado al 23F. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota personal con Venegas. Estábamos en una recepción y vino Adolfo Suárez y nos dijo a Venegas, quiero que lo sepáis los dos. Solamente cuando estuve dispuesto a dimitir, abordé la devolución del concierto económico para Guipúzcoa y para Vizcaya, que Franco nos lo había quitado porque éramos provincias traidoras, ¿no? Entonces Adolfo Suárez se enfrentó, aprobó un estatuto de autonomía, porque su idea al principio era un estatuto de autonomía para Cataluña y para el País Vasco, porque lo habíamos tenido una república. En Galicia estaba insinuado el estatuto de autonomía, pero Madrid nadie hubiera pensado que iba a ser una autonomía, con parlamento, con bandera... El café para todos, claro. Pero entonces ahí los militares funcionaron, el propio Bono lo reconoció públicamente, los militares dijeron aquí estos son privilegios, pero fíjate, tú pones la moviola y mira, la moviola... o sea, la idea de Adolfo Suárez hubiera funcionado bien, y en cambio fíjate ahora cómo está España, ¿no? Claro, y efectivamente en ese sentido el golpe de Estado tiene éxito porque detiene el proceso de construcción territorial. Sí. Y tú ahí has contado que recibes una llamada de Peces Barba y de Alfonso Guerra para preguntaros al PNV si estaríais dispuestos a entrar en un gobierno de concentración nacional presidido por un militar como algo previo al golpe Armada Tejero, que al final parece que Tejero es el que hace que no se vea algo que era como
digamos, un intento de solución política mucho más viable que la locura de un ultra entrando al Congreso. ¿Eso es así? No está contado el 23F, solamente está contado la opereta de Tejero y algo más. No está contada la responsabilidad del rey. El Partido Socialista estaba no solamente Enrique Mújica, estaba Pedro Barba y lógicamente estaba por detrás Felipe González, ¿no? Que era una locura. Te pones a mirar y eso, pero ¿cómo es posible? Y entonces Javier Arzay lo dijo, ¿y por qué no lo preside un obispo? ¿No? ¿Por qué un militar? ¿Y por qué no lo preside un obispo? O sea, para que el esperpento sea mayor, ¿no? Pero bueno, al final el 23F dejó una secuela, la secuela de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. Todavía vivimos de eso. Hay un debate todavía abierto. ¿Por qué Jordi Évole hace ese documental diciendo vamos a engañar a todo el país para, en el fondo, dejar esa impresión de que no se sabe todo lo que ocurrió en el 23F? ¿Por qué decides participar? Porque me contaron las personas que iban a participar. Vi que algunos de ellas, por ejemplo, Iñaki Gabilondo, que es una persona con mucha credibilidad, dije, bueno, esto va en serio, ¿no? En segundo lugar, nos engañaron con el 23F, ¿por qué no vamos a engañar nosotros con un documental? Sobre todo para que la gente empiece a pensar de que lo del 23F fue un gran engaño y, bueno, pues lo que estamos haciendo es un gran engaño y la prueba está en que la mayoría de la gente se lo creyó, ¿eh? ¿Y yo qué tengo que decir? Vuelve a repetirme el principio. A la gente que se lo ha creído de verdad y que en este momento esté queriendo prenderme fuego, pues le digo que lo entendería. Yo creo que no nos hemos pasado, ¿no? Porque allí podía haber ocurrido cualquier cosa. Yo creo que lo que hemos contado es falso, pero no totalmente falso. Cuando ya pues Garci empezó a decir cosas un poco raras, ya empezaron a dudar. Pero el resto de la gente se lo creyó y entonces por eso yo participé, porque todo lo que sea desmontar la gran mentira política que vivimos en este momento, pues yo encantado, ¿no? Por ejemplo, te voy a contar una anécdota de hoy mismo, ¿no? Hoy mismo escuchaba yo en un programa de televisión pues, el acierto que ha tenido la familia real en este momento de enviar esa tarjeta de Navidad. Y es una tarjeta de Navidad donde está el nuevo rey vestido de militar. Fíjate, una tarjeta de Navidad, que sale Papá Noel y sale el Niño Jesús, pero este sale de militar. Y sale, además, felicitando en castellano y en inglés. No utiliza ni por delicadeza ninguno de los tres idiomas cooficiales que está en la Constitución. Luego, habla de que, fíjate la cercanía que tiene con el pueblo, porque están de espaldas y se le ve al pueblo. Sí, sí. Pero él está en el balcón que utilizaba Franco para todas las grandes manifestaciones, y el pueblo está abajo. Y además vestido de militar. Y además vestido de militar. Y sacan a las niñas y no les ponen la bendita esa negra. O sea, cualquier niña que salga en cualquier fotografía tiene que... los medios de comunicación le ponen esa venda negra. Pues no. Entonces, bueno... Todo es una farsa. Yo me quejo muchísimo de los medios de comunicación españoles que no tienen ninguna capacidad de crítica, no hay ningún tipo de análisis. Quiero seguir un poco en esos años 80. En el 82 tú eres parlamentario vasco hasta el 86. Son años de terrorismo duro de ETA. Te hago una pregunta que me hacen a mí a veces con mucha agresividad. ¿Tiene ETA explicaciones políticas? Vamos a ver, yo estoy de parlamentario de 80 al 86. 80 al 86. ETA nace en el año 60. Era una violencia terrorista al calor de Cuba y de Argelia, de respuesta a la violencia institucional. El PNV no se opuso a aquella violencia, no practicaba la violencia, no quería la violencia, pero comprendía que había una violencia de respuesta. Era una violencia de respuesta, porque la violencia era la institucional. Y entonces, claro, muere Franco y nosotros decimos, hombre, esto ya se abren las posibilidades de actuar en política. Pero, lógicamente, ETA no... La prueba está en que no es, una violencia de motivación política, que los atentados no salían en la página de sucesos, salían en la página política, ¿no? Solamente con eso ya te puedo... Cuando te critican a ti, hombre, yo entiendo por qué te critican a ti. Te quieren... El tema de ETA sigue siendo un tema recurrente y es muy sensible, y además con el tema de las víctimas, lo estamos viendo todos los días, y entonces piensan que es un flanco que pueden manipularlo. Todo lo que ha pasado con ETA es una gran manipulación. Estamos viendo ahora que si Santi Potro sale de la cárcel, ese señor que ha estado 27 años en la cárcel, es que Alfonso Armada, los responsables del GAL, pues han estado 4 o 5, y además en unas condiciones carcelarias que no tienen nada que ver. Y yo no estoy defendiendo a Santi Potros, como tú tampoco defiendes a Santi Potros, que haya sido el responsable del atentado de Hipercor, pero simplemente reconoces que hay unas motivaciones de tipo. Otra cosa es que no propicies ese tipo de planteamientos, pero que no tenga una motivación política, por supuesto que la tiene.
1986, llegas a las Cortes, es el momento de la hegemonía incuestionable del Partido Socialista y de Felipe González. Tú definías a Felipe González como alguien con ideología de plástico. ¿Cómo recuerdas aquellos años? Aquellos años que también son los años del GAL, que también son los años de esa X que no está desvelada y que sin embargo ahora está clarísimo y parece que hay, digamos, una total impunidad. O sea, que Felipe González se puede permitir decir en una entrevista: yo pude ordenar volar a la cúpula de ETA en Vidart, no lo hice y a lo mejor hice mal. Usted, por tanto, no tiene absolutamente ninguna pista, ningún dato que pueda tener, vamos, no sabe absolutamente nada del GAL, absolutamente nada. No, yo sé lo mismo que sabe usted y lo mismo que sabe mucha gente porque se ha informado mucho. Pero no más. ¿Pero por qué voy a saber más? ¿Qué es lo que tienen que saber los ciudadanos? ¿Es que el gobierno está detrás, como se dice, del GAL, o como he oído decir a un señor que espero que asuma su responsabilidad, que espero que la asuma seriamente, diciendo que yo soy el señor X? Lo que tienen que saber los ciudadanos es que eso es falso, radicalmente falso. ¿Qué recuerdas tú de aquella época? Bueno, en primer lugar, yo llego al año 86 aquí, cuando el PNV se divide. Con Carlos Garaikoetxea. Y entonces teníamos 7 parlamentarios y nos quedamos 4 gatos. Yo la verdad es que lo pasamos francamente mal, ¿no? Porque teníamos un problema interno muy fuerte, ¿no? Y en segundo lugar, Felipe González tiene una mayoría absoluta que era un rodillo, ¿no? O sea, lo del PP ahora es terrible. Lo peor que puede haber en política son unas mayorías absolutas, porque el gobierno no dialoga para nada con la oposición ni se pone en los zapatos de los demás, ¿no? Entonces, entre la luapa, entre el rodillo, o sea, no se puede hacer política. Yo creo que el gran fraude y el gran problema de la democracia española ha sido que no ha habido separación de poderes. Alfonso Garra, que ayer le despidieron, a mí me daría vergüenza que me despidiera el PP con tantos aplausos ahí, porque, caramba, pues, en fin, algo habrá hecho para que merecer... Habrá cepillado muchos estatutos, pero si te das cuenta, en esa despedida de Alfonso Garra no estaban ni el PNV, ni Convergencia y Unión, ni Esquerra Republicana, ni me imagino que tampoco Izquierda Unida estaría despidiendo. Pero bueno, yo me encuentro con o sea, la política está en el hemiciclo del Congreso de Diputados, eso es indudable. No estaba en el Parlamento Vasco, estaba aquí. Aquí había un rodillo, aquí había un falso planteamiento democrático. Todos estos problemas que estamos viendo ahora de si los políticos cobran o no cobran o dejan de cobrar, nosotros hemos tratado en 3 oportunidades de cambiar el reglamento de la Cámara y de sincerar fundamentalmente lo que gana un parlamentario. Un parlamentario es un señor que se gana la vida pues con la representación pública que el ciudadano le otorga con su voto, pero siempre, fíjate, en una discusión con Loyola de Palacio, dijo, oye, no podemos seguir engañando a la gente. Ganamos y tenemos unos extras que no cotizan y que eso, lógicamente, se tiene que sumar al sueldo, porque, claro, yo vivo en Bilbao y si vivo en Madrid, pues, lógicamente, me tiene que pagar el hotel y la manutención. Pero eso, como no cotiza... Y luego, si soy portavoz en una comisión, me dan no sé qué. Y entonces ella me contestó, tienes toda la razón, pero no puedo hacerlo porque mis jefes, y su jefe era Rodrigo Rato, cobran sueldo, cobran sobre. Entonces, claro, te encuentras con una situación de esas y entonces 2 grandes partidos, que han sido las 2 columnas, la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, la diferencia era poca. Cuando tocabas el nervio peludo de lo que tiene que ser una acción política en serio, la justicia, por ejemplo, la justicia en España nunca ha funcionado. Ha sido siempre una correa de transmisión del poder y del gobierno de turno, ¿no? Y entonces, pues es muy difícil hacer política. Y claro, y encima tienes el estigma de ser vasco en Madrid con una ETA funcionando, matando, que en el año 80 mataba a 100 personas, ya es decir, o que ya últimamente había una mayor sensibilidad social, pero cuando mataban a una sola persona, aunque no tuviera ninguna representación política, es que era un drama. Y claro, pasear por las calles de Madrid siendo vasco y más o menos un poquito conocido, pues no era fácil, ¿no? Pero esto en el año 96 cambia. Llega Aznar al poder, no le dan los números y entonces tiene que mirar hacia Cataluña, tiene que mirar hacia el País Vasco y llegáis a un acuerdo con Aznar, un acuerdo de legislatura. ¿Os planteasteis la posibilidad de tener un ministro vasco del PNV en un gobierno de José María Aznar? No, ¿Se puso eso encima de la mesa? No, con Aznar no, con Felipe González sí. Un ministro de Industria en concreto. E incluso lo negociamos y tuvimos que convocar una asamblea del PNV porque desde Manuel Irujo, que había sido ministro de Largo Caballero y de Negrín en plena República, no habíamos tenido un ministro en el gobierno español. Y no se veía bien que nosotros tuviéramos un ministro. ¿No? Y entonces cuando Javier Azayo le planteó a Felipe González qué tipo de ministro y qué política
podía hacer. Industria, Dijo, claro, porque son vascos, industria. Y por supuesto, te tienes que entender con Solchaga. ¿Y qué política? No. Entonces, claro, no era serio, ¿no? Entonces, lógicamente, no aceptamos estar. Y luego, claro, vino todo el tema del GAL y todos los escándalos, ¿no? Pero con Aznar fue una cosa curiosa. Aznar podía gobernar solamente con el apoyo de Convergencia y Unión y de Coalición Canaria. Pero le interesaba que estuviéramos nosotros, porque nosotros podíamos desestabilizar el flanco nacionalista de Convergencia y Unión. Hombre, nosotros entramos en esa negociación, que la verdad es que no fue mala para nosotros, porque siempre hemos estado obsesionados con el Estatuto de Autonomía de Gernika, que el Estatuto de Autonomía es una ley orgánica refrendada por el pueblo, pero no cumplida. Y entonces veíamos, nuestra experiencia nos decía que podíamos cumplir el Estatuto en función de los apoyos puntuales que podíamos dar. Yo tengo anécdotas con Rubalcaba, cómo fue la transferencia de agua, a cuenta de la presidencia de la Comisión de Investigación del caso Mariano Rubio. Es decir, cosas de trapicheo de un mercado, pues eso, de ganado, ¿no? Y entonces, claro, pues nosotros en aquella negociación logramos consolidar el concierto económico, logramos un segundo operador de telefonía, Euskaltel, famoso, que siempre hemos tenido a gala, que luego, pues bueno, pues ha entrado en los problemas que tienen todas las grandes empresas. Y luego, pues, pero enseguida se estropeó la relación, porque Mayor Oreja nos quería en el gobierno, apoyando al gobierno, para condicionar su propia política represiva en relación con ETA. Que nosotros estamos de acuerdo que la policía tenía que estar con ETA, pero que el tema vasco se tenía que abordar políticamente. Entonces quería que fuéramos su brazo armado para combatir el mundo de Ribatasuna, y nosotros nos negamos. Y ahí entramos en confrontación con... Y sin embargo, en ese contexto, unos añitos después, es cuando José María Aznar dice aquello de... El gobierno y yo personalmente ha autorizado contactos con el entorno del movimiento vasco de liberación. ¿Qué pasa por la cabeza de Aznar para que eso ocurra? Que se vea a sí mismo como un estadista colombiano negociando con las FARC. ¿Tiene que ver el PNV con explicarle a Aznar en aquel momento esto es un problema político? No, al contrario. A nosotros nos acusó Aznar de gente poco de fiar, porque nosotros le decíamos que para saber lo que se estaba moviendo en ese mundo había que asomarse a la piscina a ver si la piscina tenía agua. Es una frase de Arzayus. Y entonces Aznar decía que la piscina no tenía agua. Y nosotros decíamos, la obligación de un gobierno es saber, a través de los contactos y las organizaciones y la inteligencia que tiene un gobierno, en saber qué se está moviendo, y que estaban moviendo cosas. En primer lugar, el tema de los presos, indudablemente había un debate porque se habían dispersado por toda la península a los presos, que todavía sigue siendo un problema. Y además se dispersó con la idea de que, bueno, de alguna manera sirviera para que aquellos no tan comprometidos pudieran ir saliendo, con reducción de penas, en fin, con un planteamiento bastante moderno. Efectivamente, Aznar acercó presos y aplicó política penitenciaria. Sí, hubo dos Aznares. La primera parte de su primer gobierno fue incluso un tío bastante civilizado. Que además, nosotros nos sacamos una fotografía en Génova 13, porque Aznar quería venir a nuestra sede de Bilbao, a Sabinechea. Y nosotros dijimos, preferimos estar dentro escupiendo fuera que fuera escupiendo dentro. Pero hicimos ese pacto que duró relativamente poco tiempo, y además Cascos era el encargado de administrarlo. Cascos le tenía que asegurar a Aznar las votaciones. Y Convergencia y Unión era una coalición muy caprichosa. Siempre Convergencia y Unión le preocupaban mucho los nombramientos y los presupuestos en aquellas pequeñas obras que podían los alcaldes venderlas, ¿no? Y el resto, pues había siempre un debate. Entonces, nosotros de alguna manera, teóricamente asegurábamos a veces, pero claro, tú me dices, ¿es una manera digna de hacer política? No. Y yo, fíjate, yo creo que soy, después de Alfonso Guerra, pues el tercero que queda vivo de todas aquellas promociones de hacer política en Madrid. Conozco bien cómo se hace política en Madrid. Tú eres quizá uno de los pocos políticos vascos que conoce Venezuela mucho mejor que buena parte de los políticos que en España y en el País Vasco hablan de Venezuela. Eres enormemente crítico, además, con la experiencia del chavismo. Pero ¿no te parece que la derecha española a veces dice barbaridades a la hora de criticar la experiencia de los últimos 15 años, sabiendo que tú eres enormemente crítico? Sí, yo soy crítico con el... Primero, los militares no me gustan nada en el poder. Quizás igual sea por tradición familiar que Franco era un militar, y los militares tienen que estar donde tienen que estar, es decir, haciendo lo que les corresponde. En segundo lugar, fue un fracaso total. Acción Democrática y COPEI se pasaban todo el día
hablando de quién iba a ser el candidato a presidente. Claro, es que esto no se habla muy poco del régimen del punto fijo y lo que es pues, la Venezuela de Carlos Andrés Pérez. Es verdad que se pueden criticar muchas cosas al chavismo, pero alguna cosa buena yo creo que han traído a Venezuela. El año 92 tiene el golpe de Estado Hugo Chávez con otros militares, ¿no? Lógicamente no me gustan los militares golpistas y sobre todo que en aquel golpe de Estado murió el hijo del delegado del gobierno vasco en Caracas, que todavía es un crimen sin esclarecer, ¿no? Y eso, lógicamente, a la colectividad le golpeó mucho, ¿no? Y luego, pues yo creo que Chávez vino a limpiar todo aquello. Chávez al principio vino con muy buenas ideas. Lo que pasa es que luego, al final, yo creo que se endiosó y además que incluso cambiando la Constitución, la propia reelección, que eso es un mal de todos los presidentes americanos. Y luego, sobre todo, pues de alguna forma se dice, ¿no? En Venezuela hay libertad de expresión. Hombre, la libertad de expresión en Venezuela está muy condicionada, muchísimo. Y luego la situación es un país tan rico. Venezuela tiene de todo. Tiene petróleo, tiene bauxita, tiene hierro, tiene paisajes naturales para hacer... Venezuela tiene que estar en el top de todos los países en América y está con una inflación terrible y una situación delicadísima, ¿no? ¡Viva Chávez, carajo! ¿Qué hizo bueno Hugo Chávez? Pues poner a la pobreza como uno de los grandes... Porque claro, Venezuela tenía una pirámide donde arriba estaba una oligarquía poderosísima, que además muy poco patriótica, porque tenía todos los intereses fuera. Apenas había clase media y había una base de la pirámide que era una población que absolutamente pues, vivía casi en la indigencia. Lo que pasa es que Venezuela es tan rico que tú vas a un platanal y coges un cambur, como se dice en Venezuela, y todo eso. Yo creo que los primeros años de Hugo Chávez incluso se pueden, porque además fue elegido democráticamente. Luego, lo posterior, ya no. Yo por eso soy muy crítico y siempre he apoyado, pues, en este momento, al MUD, a la Mesa de la Unidad, y no entiendo cómo Leopoldo... Por ejemplo, Capriles, que yo creo que es un político muy inteligente, al que tú has apoyado. Hay una declaración de Capriles que es impresionante, dice, mi modelo es Lula. Claro, Lula a la semana siguiente dice, yo si fuera venezolano votaría a Hugo Chávez. Sí. Pero que alguien como Capriles tenga que decir, mi modelo es Lula, refleja que hasta cierto punto el chavismo ha logrado cierta hegemonía, incluso entre sectores de la oposición. Porque la Mesa de la Unidad tiene una cosa buena, que está desde el Partido Comunista hasta la derecha. Es decir, y se han dado cuenta de que su discurso tiene que ser distinto. Los partidos políticos de Venezuela ya no pueden volver a lo de antes. El Partido Comunista no, están los de Petkov, el Partido Comunista... el MAS, ¿no? El Movimiento al Socialismo, que venían del Partido Comunista. Además, Petkov fue un guerrillero que estuvo además encarcelado en el Tal cual, ¿no? Es la revista esta que tiene. Sí, que está a punto también de cerrar. Es decir, que yo creo que la fortaleza es como en Cuba, ¿no? Nosotros estuvimos en Cuba invitados por el Partido Comunista en el año 98. Estuvimos con Fidel Castro. Claro, Fidel Castro es un personaje que nos recibió a las 3 de la madrugada, habla muchísimo, o hablaba muchísimo, y estaba muy impresionado por la visita del Papa en el año 98 y nos parecía un párroco de allí, de Camagüey. Y entonces a mí se me ocurrió decirle pues, una impertinencia. ¿Por qué usted, que es un icono del siglo XX, no se somete a unas elecciones a la occidental, por llamarlo de una manera? Usted la ganaría de calle. Y callaría por lo menos, ya de repente incluso los norteamericanos hasta levantarían el embargo. Me soltó un rollo que todavía no sé efectivamente qué me quiso decir, ¿no? Pero no estaba por la labor, ¿no? Y eso yo creo que tanto Hugo Chávez como el propio Fidel Castro, estos regímenes, que además yo creo que ganarían en las urnas, porque indudablemente conectan. En Venezuela sí que se presentan a las elecciones diferentes o sea, opciones. Sí, pero, y hay observadores europeos Pablo, y norteamericanos. Mira, yo he estado en observación, las últimas no me emitieron. O sea, ¿por qué? Porque he sido crítico. Y estuve en una noche, coincidí con Monedero. Coincidí con Monedero. Y entonces Monedero nos vio, claro, Monedero conoce mucho Venezuela, ha sido asesor y ha estado allí con el gobierno venezolano. Y entonces nos hablaba maravillas de las misiones cubanas. Y yo le decía, hombre, eso se puede hacer, pero con libertad de expresión. Se puede hacer como lo hacemos nosotros en Euskadi. En Euskadi, incluso creo que, no sé si tú o Monedero mismo, la renta de garantía de ingresos se ha puesto como modelo. Es decir, que parte del presupuesto de una sociedad se destina a aquellos que no tienen nada, ¿no? Y eso se está haciendo. El gobierno vasco tiene un presupuesto muy social y los gastos sociales en Euskadi no se han tocado. Yo le argumentaba eso, que ¿para qué tienen que venir los cubanos a Venezuela de alguna manera a decirnos cómo tenemos que funcionar? No, el analfabetismo, efectivamente, todavía hay un problema de analfabetismo, pero no era tanto. Que sí, lo era, pero... Porque además Venezuela tiene muy pocos habitantes, tiene 26 millones, y un país grandísimo. Es 3 veces España, con pocos habitantes. Es decir, es fácil de manejar. Es decir, gente de izquierda con las ideas claras y conectando con la realidad. Lo que pasa es que, efectivamente, los medios de comunicación estaban muy polarizados
y el Partido de Acción Democrática, COPEI, pues lo copaban todo, ¿no? Hay una cosa, te lo tengo que preguntar. Nosotros hemos dicho que algunas cosas que se han hecho en Venezuela nos parecen bien, otras no nos parecen bien, pero nos dicen que queremos convertir España en Venezuela. Rechazo a quienes insultan nuestra democracia desde la extrema izquierda y desde la extrema derecha, y no justifico a ninguno. Pero hay quienes ven con simpatía, defienden y justifican a quienes insultan a nuestro sistema de libertades, si quienes lo hacen son de extrema izquierda. Grande es la democracia que permite opciones políticas que en otros países, cuando han asumido el poder, han terminado con la democracia, como ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, como ha pasado o como pasó hace muchos años en Cuba. ¿Tú te crees eso cuando se dice eso de nosotros? Bueno, yo cuando os dicen que no tenéis pasado, tú tienes pasado también, ¿no? Claro. El pasado, el haber estado en Venezuela es parte de tu pasado, ¿no? Me imagino que la sociedad venezolana, lo que te he dicho anteriormente, yo creo que la transición política en España se pudo hacer porque había una clase media. La República fracasó porque no había una fortaleza en la clase media. En este momento, la clase media española está golpeada, pero existe clase media. Es que en Venezuela no hay clase media. O sea, no se puede comparar la sociedad venezolana con la sociedad española. Es decir, si tú ahora... Hombre, yo me imagino que te gustan los medios de comunicación, pero tú me imagino que no serías partidario de crear un aló presidente, un aló Pablo Iglesias, ¿no? Me imagino que no, porque entonces te criticaríamos durísimamente, ¿no? Y con razón, pero un espacio o el Endacari, imagínate que se le ocurra, aló el Endacari, ¿no? Pues, y además, sobre todo, ir por la calle y decir, pues, expropiese. Todo ese tipo de cosas te chocan muchísimo. Me imagino que a ti no te gustan nada, ¿no? No es nuestro estilo, pero claro, yo creo que España y Europa del Sur en general, con América Latina, pues hay enormes diferencias. Aunque hay una cosa, que esto sí lo quiero hablar contigo, que yo creo que es una diferencia mala nuestra, que es que la jefatura del Estado no se elija en las urnas y que sea una institución monárquica. Te quiero preguntar por esto. ¿Qué diferencias ves tú entre Juan Carlos y Felipe? Porque la mayor parte de la población, cuando vemos los estudios, estaban ya muy decepcionados con la última parte de Juan Carlos y, sin embargo, los niveles de valoración de Felipe son enormes. Bueno, la gran responsabilidad yo creo que la tiene Felipe González en concreto, y también Zapatero, y también el Partido Socialista. El Partido Socialista que ha tenido tantos muertos republicanos que han sido fusilados gritando «Viva la República», que sus cadáveres todavía siguen en las cunetas y que no han sido ni respetados, porque en España es una vergüenza la situación en que están pues, todas aquellas personas que fueron fusiladas y que todavía en fosas comunes, ¿no? Luego hubo un debate, que la gente no quiere hablar de eso, hubo un debate en el Congreso de Diputados en el año 31, en el año 31, y se acordó que viniera la República, no solamente por voto popular, sino que la familia real estuviera fuera y que no volviera nunca más, y que incluso, bueno, eso fue derogado en el año 39 por Franco, ¿no? Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Mi general, desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. Entonces, que venga de la mano de un dictador durante 40 años la monarquía como jefatura del Estado, que Carrillo y Felipe González, yo no sé por qué, quizás igual porque Adolfo Suárez le propuso en el año 76 a Felipe González, si queréis transición tenéis que respetar aquí la figura. Es que estaban los militares ahí diciendo que eso no se podía discutir. Y lo puedo entender, lo que pasa es que luego le han rodeado del silencio, ha habido un pacto de silencio tremendo, ¿no? Nosotros como PNV estuvimos en la confrontación de la Constitución con un pacto con la corona, es decir, la corona, además históricamente se retomaba el tracto histórico en que había una corona en Madrid y el resto tú te gobernabas a tu manera, es decir, defensa y exteriores y el resto tú funcionabas, ¿no? Pero te das cuenta que el rey tiene asignado por la propia Constitución que arbitra y modera, y el rey nunca ha arbitrado nada ni ha moderado nada. Al contrario, había que moderarle a él, porque Urdangarín pues, es un señor normal, jugador de balonmano que se casa con su hija y ve que el suegro es impune e inmune, pues hace lo que ha visto en casa, ¿no? Y entonces, claro, vemos que el Partido Socialista le apoya a la jefatura del Estado, que hay un pacto de silencio. Y fíjate, con la guerra de Irak, la calle estaba absolutamente inflamada.
Y entonces nosotros quisimos que en el Congreso de Diputados hubiera un debate. Aznar no quería debate. Entonces yo vi que en la Constitución Española, el artículo 63.3, dice que aparte el rey es el jefe de los ejércitos, teóricamente, pero después de un debate parlamentario declara la guerra y hace la paz. Hombre, tenía un papelito y quisimos que nos recibiera. No nos recibió. Y entonces yo bajé a la tribuna y pregunté ahí delante de todos, ¿para qué sirve el rey? Te puedes imaginar lo que me dijeron. Lo recuerdo. Pues, etarra, no sé qué, todas las cosas. Y entonces a raíz de eso yo me empecé a hacer preguntas parlamentarias, que además era el Partido Socialista que me llamaba por teléfono posterior en la siguiente legislatura y me decía, Iñaki, nos pones en un compromiso, porque no te podemos contestar. ¿Pero por qué no me podéis contestar? Estamos en un sistema democrático. Sí, pero después de casi 30 años después de la muerte del dictador, ¿no? Entonces, pues el rey desaparecía y se iba a cazar osos, o el rey desaparecía y se iban con sus amantes, y aparecía luego en los actos oficiales con su familia. Es decir, la gran hipocresía que ha habido en España estos años, claro, dicen que la culebra se pudre por la cabeza, pues la cabeza está podrida, absolutamente podrida. Luego, es normal que si está podrida la jefatura del Estado, pues todo lo que rodea la jefatura del Estado, pues además porque ese señor tiene que recibir una cantidad alzada de 8 millones de euros al año. ¿Por qué, como un presidente de la República, no puede tener una partida presupuestaria para los gastos, para su sueldo y para subvenir los gastos pues, de la propia jefatura del Estado, ¿no? Y que todos lo sepamos. Y entonces, claro, todas esas preguntas eran muy cómodas, muy... Ahora, ha venido el hijo. El hijo es más presentable que el padre. Pero fíjate, llega a tomar posesión en la proclamación como rey vestido de militar, en el Rolls Royce de Franco. Es decir, eso es la monarquía renovada. A mí eso me echa para atrás. Y en 6 meses hemos visto, ahora todo el mundo está encantado, porque hay una censura. Nos hemos olvidado el jueves. El jueves se había enfrentado durísimamente. Resulta que porque saca una portada se tienen que marchar 18 caricaturistas del jueves. Ya no sé qué ha sido el jueves, pero bueno, pues... Y yo creo que hay una censura muchísimo más fuerte que la que había en la última parte del padre, que claro, el padre se cae en Botswana con su querida, matando elefantes, habiendo dicho la víspera que no podía dormir porque estaba muy preocupado por el paro juvenil. Entonces la gente ahí se cae del guindo. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Pues indudablemente los menores de 56 años no han votado la Constitución. ¿Por qué tuvo que abdicar? Fundamentalmente por vosotros, entre otras razones, ¿no? Vosotros tenéis un resultado electoral en las elecciones europeas que es muy significativo, la gente se pone muy nerviosa y lo obligan a abdicar. Este señor quería morir con las botas puestas y en el Palacio de la Zarzuela como rey. Y entonces se precipita, le tienen que hacer un aforamiento exprés y es una cosa bastante penosa, ¿no? Y a raíz de eso se ponen de acuerdo Rubalcaba y todos los demás, pues decir que, bueno, pues el propio Pedro Sánchez era partidario de votar que no a la abdicación. Y sin embargo, lo primero que hace cuando es elegido secretario general no es ir a visitar la tumba de Pablo Iglesias, sino ir a visitar al rey a la Zarzuela y decir que es un tío muy majo. Entonces ya al final estamos ante el mismo Partido Socialista. Pero claro, si aquí cambian las cosas con las siguientes elecciones legislativas, presumiblemente en diciembre o en enero del año 2016, aquí tendría que cambiar eso. Por lo menos que la ciudadanía pueda expresar su opinión. Eso ocurrió en Italia. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues sometieron a un referéndum a los Saboya y lo sacaron del circuito. Y tú vas al Senado italiano y ahí tienes, en el año 46 le mandamos a paseo a esta gente, ¿no? ¿Cómo ves tú esa crisis de régimen que hay ahora? Es decir, da la impresión de que va a ser muy difícil que la política española siga teniendo el eje de dos partidos, de Partido Popular y Partido Socialista, y parece además que el flanco más débil, aunque no hay que enterrar nunca demasiado pronto al Partido Socialista, son los propios socialistas. ¿Cómo veis vosotros el futuro ante esas elecciones del mes de diciembre, del mes de enero de 2016? ¿Qué puede pasar aquí? Sabemos lo que hay y lo que ha habido. Sabemos que la justicia no ha funcionado, no ha sido nunca justicia independiente. Ha dimitido el fiscal general, ha dimitido fundamentalmente porque me imagino que habrá recibido muchas presiones. No hay una fiscalidad independiente. Y sabemos lo que ha pasado con el Estatuto de Autonomía, sabemos la situación catalana y sabemos que peor no puede suceder con otro tipo de juego político en el Parlamento Español, en las Cortes Generales. Que habrá muchos juegos, incluso ha habido una declaración por ahí que me ha llamado mucho la atención, ¿no? De presos de ETA que dicen que hay que votar a Podemos porque de esa manera se van a cambiar las cosas. Yo creo que es una manipulación, me da la impresión, ¿eh? Yo tampoco tengo muchos elementos de juicio. Pero conocemos lo que hay no nos gusta. Por ejemplo, Mariano Rajoy, el lehendakari Urkullu, ha tratado de llegar a acuerdos con él de desarrollo estatutario,
de abordar el tema de la normalización política de Euskadi y de acabar con lo que ha significado los 50 años de terrorismo de ETA de una manera civilizada, para que no se vuelva a reproducir, de acercar a los presos para que no se les siga castigando a las familias. Y sin embargo, bueno, pues como las víctimas del terrorismo presionan mucho, como la derecha presiona mucho, Mariano Rajoy solamente está en clave económica y no nos ha hecho el menor caso. Hay unas declaraciones del Lehendakari Urkullu de estos días donde dice, bueno, con este hombre no se puede hacer absolutamente nada, lo único que hacemos es esperar a la siguiente legislatura. Es decir, que esperamos, quizás con una cierta esperanza, que en la siguiente legislatura las cosas van a cambiar. Nosotros somos una fuerza política española, y eso es clarísimo, pero entendemos que la plurinacionalidad es una característica ineludible de nuestro país, y nos gusta tender puentes antes que levantar muros. ¿Cómo nos ve un nacionalista vasco? Una fuerza española que además, con amigos vascos con los que he hablado, todos dicen jamás hubiéramos pensado que pudiera surgir en España algo como vosotros. Sí, bueno, vosotros habéis conectado con el sentimiento ciudadano de hartazgo en un momento de crisis económica, con aquellas imágenes patéticas de los desahucios, donde todo estaba mangas por hombro y el Partido Popular quería privatizar la sanidad en Madrid y el Partido Socialista estaba absolutamente zumbao y bueno, parecía un boxeador pues que no sabía dar un golpe, ¿no? Y veíamos que el Partido Popular y el Partido Socialista eran la misma cosa, ¿no? A vosotros os vemos pues como algo que ha movido el cotarro. Tenéis muchos enemigos, muchos adversarios políticos, pero fundamentalmente porque dais mucho miedo. O sea, dais mucho miedo porque hay mucha gente instalada y hay mucha gente que no quiere que cambien las cosas. Y además están muy preocupados que la suma del Partido Popular y el Partido Socialista no dé. Eso está ocurriendo en Grecia y puede ocurrir aquí. Y se les cambia el panorama político de estos 30 años. Tienen que aprender a hacer una nueva política, los medios de comunicación tienen que aprender a hacer una nueva política y tienen que ser mucho más sensibles a los temas ciudadanos. Y sobre todo, aquí, si a ti te eligen con un programa, tú tienes que hacerte responsable de ese programa y de que ese programa se cumpla. El Partido Socialista es el gran culpable de esta situación. Yo no culpo a la derecha ya sé lo que es. Y además la derecha nunca engaña. La derecha va de frente. Y sabemos, el Partido Socialista ha sido el gran fracaso. Un Felipe González que no tiene ninguna inquietud social, cuando ha dejado de ser presidente, con la experiencia que tiene, que no quiso ser, que no tiene un discurso europeo, que no tiene un discurso social, que es amigo de los grandes millonarios del mundo, Carlos Slim, del rey de Marruecos, es decir, te llama mucho la atención. Yo creo que el gran responsable, y le van a pasar factura, ¿no?, al Partido Socialista. Vamos llegando al final de la entrevista, vamos a acabar con una rueda de reconocimiento, en la que no puede faltar algo que un vasco tiene que ver de una manera especial. Un jesuita en la jefatura de Estado del Vaticano, Francisco. ¿Cómo lo veis? Hemos tenido un jesuita al frente del PNV, o sea que ya conocemos de qué va la cosa. Por eso. En primer lugar, yo creo que es un hombre inteligente. En primer lugar, no se puso el nombre Ignacio. Yo soy jesuita y me hubiera puesto el nombre Ignacio, ¿no? Pero ha sido listo, ha puesto Francisco, ¿no? Es un jesuita que nosotros, la colectividad vasca le conoce, es un hombre sensible, ¿no?, también incluso al tema vasco, que de alguna manera lo conoce colateralmente. Me parece que es un hombre inteligente, los jesuitas son listos. Es la primera multinacional del mundo, a pesar de que muchos crean que es la Coca-Cola, no, son los jesuitas. Además, Unamuno decía que lo único que habían hecho los vascos en Chile era la República de Chile y la Compañía de Jesús. Y yo creo que este Papa está rompiendo moldes. O sea, solamente la imagen de recién elegido, ir al hotel, a pagar la noche, o bueno, los 15 días que ahí la había estado, ya rompe con todos los esquemas, esa jerarquía elevada, que indudablemente el poder maneja mucho la distancia y este hombre maneja mucho la cercanía. Fíjate que nosotros como grupo parlamentario teníamos una deuda histórica con el papado, ¿no? En el año 35 fueron nuestros diputados al Vaticano, pidieron una entrevista con el Papa, era Pío XI, para que los obispos no actuaran como gobernadores civiles. O sea, no se podían poner nombres en vasco, en fin, y actuaban como gobernadores civiles. No le recibió el Papa, porque les atendió el secretario de Estado, que era Eugenio Pacelli, y les dijo que el Papa le recibiría si nosotros entrábamos en la coalición de la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. Y entonces, el Gil Robles de entonces. El Gil Robles. Nuestros diputados dijeron, nosotros no hemos venido a Roma a recibir instrucciones políticas. Y entonces nosotros quisimos volver como diputados, hicimos la gestión a través de un nuncio que era, bueno, lo menos católico que me he encontrado en mi vida, Tagliaferri. Y el Papa pues, gestionó una entrevista con el Papa y el Papa tampoco nos recibió. Nosotros queríamos sacarnos esa espina histórica. Y entonces con estuvimos. Bueno, lo primero que nos dijo el Papa era,
recen por mí, lo primero. Entonces le dijimos, ¿está tan mala cosa o qué? Es un hombre cercano, es un hombre inteligente, es un hombre que tiene esos impulsos y sobre todo que está desmitificando todo ese mundo que necesitaba que se abrieran las puertas y ventanas, ¿no? Seguimos la rueda de reconocimiento con nombres vascos. Te voy a pedir un poquito más de brevedad. Xabier Arzalluz. Javier Arzalluz ha sido fundamental. En este momento está un poco delicado de salud, ya tiene 82 años, pero es un personaje que ponía muy nervioso a la gente de Madrid. El PNV no se puede entender estos últimos años sin Javier Arzalluz. Para nosotros es un líder absolutamente fundamental. Mario Naindía. Mario Naindía, yo tuve una cena con él y le dije, oye, tú salvaste la vida, entre otras cosas porque organizamos los demás un pitote. Con lo del proceso de Burgos, dices. Con el proceso de Burgos, ¿no? Siempre se metía con nosotros y con los jesuitas, tenía la obsesión de los jesuitas. Pero tuvo la valentía de evolucionar. Argala. Argala es un personaje que muere como consecuencia de un atentado. Es un hombre que quería, de alguna manera, acabar con ETA de una manera civilizada y por eso lo matan. Garaycoechea. Garaycoechea era el líder perfecto. Navarro, había sido presidente de la Cámara de Comercio, había aprendido euskera, era guapo, le llamaban en lugar de Lehendakari, linda cara. Lo que pasa es que, bueno, pues tuvimos la desaveniencia, pero me parece que es un líder absolutamente también fundamental. Arnaldo Otegi. Otegi está encarcelado injustamente, es un tipo listo, tiene labia, le tenemos respeto desde el punto de vista político porque sabemos que mueve, es un personaje, pero tenía que estar libre en este momento. Patxi Zabaleta. Patxi Zabaleta me llama la atención que se retire. Me parece que es un capital político que se puede desechar en un momento tan importante para Navarra. Muchísimas gracias, Iñaki. Te tengo que entregar la taza de la tuerca. En este programa pedimos un brindis por lo que tú quieras mirando esa cámara y de verdad gracias por estar aquí. Tengo la taza de Foro Apache, ya tengo la segunda, la tuerca. Espero tener alguna más, igual hasta de la Moncloa, no lo sé, en fin. Que sobre todo que no deis miedo, que políticamente tengáis la claridad a la hora de exponer vuestro programa y vuestras cosas, que en el tema vasco os acerquéis de una manera inteligente y sobre todo pues que no cambies demasiado. Vas a cambiar, pero que no cambies demasiado. Muchísimas gracias, Iñaki. Un honor esta conversación. you.